Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestras pláticas del día de hoy. Nuevamente agradezco la invitación por tercera ocasión a este Congreso de Imagenología, por supuesto al doctor Mario Osorio, que nos permite seguir compartiendo conocimientos con ustedes. Pues bueno, el tema del día de hoy va a ser los falsos negativos en mastografía. Eh, el error, pues bueno, siempre forma parte de nuestro trabajo y tan importante es asumir este hecho como aprender sobre nuestras equivocaciones, pues para poder evitarlos. Se ha escrito mucho sobre los errores en el diagnóstico por imagen de la mama y gran parte ha sido por estudios en el contexto del cribado o del tamizaje mamográfico. Vamos a tocar algunos temas importantes rapidísimo para seguirlos recordando. Recordemos que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer. En México se ha convertido en la primera causa de mortalidad femenina por cáncer. Se estima que de 18 a 20 mil casos de cáncer son nuevos al año y la mortalidad anual en nuestro país asciende a cerca de 5.600 mujeres. Cada 15 minutos muere una mujer por esta causa. Una de cada 8 mujeres sufrirá cáncer de mama a lo largo de toda su vida. Y bueno, la edad más frecuente de presentación en nuestra población mexicana es a partir entre los 45 y los 60 años. El método, por supuesto, que se recomienda para la detección temprana sigue siendo la mastografía. Pero bueno, como sabemos, la mastografía es el método de imagen de elección para el cribado del cáncer de mama. Reduce la mortalidad hasta en un 30%. Es la elección para el tamizaje. Y pues bueno, para que el tamizaje sea efectivo se debe de llevar a cabo en un intervalo de tiempo específico y al menos el 70% de nuestra población tiene que tener acceso al método para que realmente podamos hablar de que es un estudio que tiene un impacto positivo. Tenemos algunas limitaciones del estudio de mastografía o del tamizaje por mastografía. Dentro de eso son, pues bueno, las barreras económicas. Sabemos que, pues bueno, en países en vías de desarrollo el tamizaje no es tan efectivo debido, pues bueno, a la escasez de estudios, a la capacitación, a la poca capacitación del personal, al poco personal, tanto técnico como médico, radiólogo, especialista para la lectura de estos y la realización de estos estudios. Las limitaciones físicas de las pacientes, ¿no? Muchas veces no pueden acceder a las clínicas, a los camiones de unidades móviles que van y hacen este cribado. Por supuesto, las poblaciones rurales que, pues bueno, muchas veces están incomunicadas y la limitación de insumos, que no necesariamente tiene que ser en comunidades alejadas, sino pues muchas veces aquí en ciudades grandes también tenemos esa limitante. De acuerdo a las recomendaciones a nivel mundial, tenemos el siguiente esquema. El Colegio Americano de Radiología e Imagen Mamaria recomienda que a partir de los 40 y hasta 5 o 7 años antes de la expectativa de vida se haga la mastografía de tamizaje. La Sociedad Americana de Cáncer recomienda que se debe de hacer de manera anual a partir de los 45 y hasta los 54 años, posteriormente cada 2 años y pues bueno, debemos de comenzar a partir de los 40 años. En México, la norma oficial 041 dice que a partir de los 40 se debe de realizar en todas las pacientes asintomáticas y hasta los 69 años, cada 2 años, con excepción de las pacientes con factores de riesgo. Y el Consenso Mexicano sobre el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario recomienda que anualmente se debe de realizar en mujeres asintomáticas a partir de los 40 años. Es desconocido, pues bueno, las mujeres que se someten al tamizaje mamográfico pueden recibir resultados falsos positivos y falsos negativos, con la consecuente petición de más pruebas de imagen o la realización de biopsias. Es desconocido si estos resultados o pues sí, estos resultados varían con la edad, con el tiempo desde el último cribado, con los factores de riesgo personales. Todavía es un tema que es poco conocido. Y pues bueno, vamos a definir un falso negativo. El falso negativo son aquellos cánceres omitidos o los missing cancer en los cuales se menciona que el estudio previo es negativo y la paciente acude con sintomatología antes del siguiente tamizaje. Y los falsos positivos son aquellos estudios de tamizaje en el que se dio un estudio inicial como anormal. A la paciente se le hace un rellamado o si la tenemos en ese momento ahí, le hacemos
pruebas complementarias con proyecciones adicionales, tomosíntesis, ultrasonido, lo que tengamos a la mano. Y pues bueno, el resultado de ya final realizando estos estudios es un hallazgo benigno. Y bueno, estos falsos negativos son los que vamos a desarrollar a lo largo de toda la plática. Generalmente, pues bueno, un falso negativo pueden ser hallazgos visibles que en retrospectiva ya se encontraban en mastografías previas, probablemente de una manera sutil, pero pues bueno, generalmente ya se encontraban anteriormente. Estos representan aproximadamente el 20 al 27% de los casos. Generalmente pueden llegar a ser asimetrías, las cuales pueden llegar a dispersar o estar entrelazadas con grasa y darse como hallazgos benignos o hallazgos probablemente benignos. Otro punto son aquellos pacientes con mamas densas, en las cuales, pues bueno, debido al tipo de tejido, se puede llegar a subestimar ciertas lesiones o a no verlas. Los otros están asociados, pues bueno, a la mala calidad de la imagen. Es cuando aquí el responsable de la interpretación, que es el médico radiólogo, pues bueno, cumple una función importante, de vital importancia, porque es el encargado, es el responsable de la calidad propia del estudio. Tenemos que valorar como médicos radiólogos la posición del estudio, si se presentan o no artefactos, y en caso de requerirse, pues bueno, repetir los mismos y hablar con la paciente para explicarle el por qué se le están repitiendo. Tenemos un ejemplo, es en una proyección cráneo-caudal. En el cuadrante externo alcanzamos a ver esta imagen aparentemente tipo nódulo. Se solicitó al técnico radiólogo que repitiera el estudio y que sacara más los cuadrantes externos. A veces lo que hacen es sacrificar un poquito de cuadrantes externos para poder tener toda la parte posterior o los internos. Y pues bueno, aquí ya vemos un nódulo denso, irregular, que pues bueno, posteriormente pasamos al ultrasonido y fue un nódulo que fue a biopsia. En este segundo ejemplo tenemos una proyección MLO izquierda, en donde alcanzamos a ver que se asoma una imagen irregular, densa, que tiene irradiaciones. Pedimos y solicitamos nuevamente al técnico radiólogo que tomara una proyección sacando más porción de axila, y bueno, encontramos este nódulo espiculado, denso, que pues bueno, se biopsió y fue una lesión maligna. Como conclusión de este punto, pues bueno, es importante que como radiólogos debemos de tener presente que el posicionamiento es un pilar importantísimo en la detección de las lesiones, ¿no? Y pues bueno, ya hablaremos de otros factores como el mantenimiento del equipo, el equipo para visualizar, los monitores. Pero bueno, tenemos que estar como al día en el posicionamiento y estar insistiendo con nuestros técnicos radiólogos. La detección oportuna de cáncer de mama se realiza mediante mamografía o mastografía. Sin embargo, se debe prestar atención a la calidad de la misma para su realización e interpretación. Y pues bueno, como sabemos hasta el momento es la única técnica con eficacia comprobada. El error también tenemos que tener presente que es parte de nuestro trabajo y es importante aprender de él para evitarlo. Uno de los datos más llamativos repetidos en la literatura es que en el contexto del tamizaje, entre un 25 y 75% de los cánceres se pueden ver en mastografías previas informadas como normales. Según el BIRAT, se define como un falso negativo en mamografía el diagnóstico de un cáncer mamario durante un periodo de hasta un año, luego de una mamografía catalogada como negativa. Se considera un resultado negativo en la mastografía a los casos incluidos en las categorías 1, 2 y 3 del BIRAT. Y pues bueno, los falsos positivos puede ir del 4 al 34%, aunque en la mayoría de la literatura manejan una ocurrencia del 10 al 20%, ¿no? Existe pues una gran variabilidad de publicaciones en cuanto a la frecuencia de estos falsos negativos. ¿Qué implica los falsos negativos? Pues bueno, si se hace un seguimiento del desarrollo de un cáncer mamario, se puede observar que inicialmente tienen varias etapas. La primera etapa es que pasa por un hallazgo no detectable por ningún método de imagen, ya sea mastografía o ultrasonido o incluso también la exploración física.
Si se pierde la oportunidad de detectarlo en una etapa subclínica o imagenológica, va a ser detectado más adelante por sus manifestaciones clínicas. Posteriormente, el hallazgo podría pasar a una segunda etapa en donde puede ya ser detectado por técnicas de imagen como la mastografía o el ultrasonido, y ya como una tercera etapa, hallazgos que pues desgraciadamente ya son hallazgos que clínicamente son evidentes. ¿Qué nos condiciona esto? Pues bueno, una evolución desfavorable porque al ser ya algo clínicamente palpable, pues bueno, al menos ya estamos hablando de 1.5 o más centímetros y esto cambia completamente el pronóstico de nuestras pacientes y por supuesto el tratamiento y el costo que genera esto. Por supuesto también el factor pronóstico es más desfavorable para pacientes que ya encontramos en esta tercera etapa. Y pues bueno, también pueden existir consecuencias médico-legales para el médico responsable del informe de la mastografía, el cual incurrió en las fallas o en alguna falla. Y generalmente la falla en la detección de un cáncer mamario es la principal causa de demandas contra los médicos, radiólogos y una de las principales causas de demanda en toda la medicina. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta este tema. Las causas de los falsos negativos. Pues bueno, para entender por qué ocurren los falsos negativos es necesario conocer el diagnóstico mamográfico, ya que es un proceso en el cual interactúan múltiples factores que están influenciados por circunstancias que pueden actuar como inductores de fallas, ya sea porque la lesión no es visible en imagen, porque la lesión es visible en imagen pero no es detectada, o porque la lesión es detectada pero es mal interpretada. Para analizar los factores que interactúan en el proceso diagnóstico y los inductores de fallas, es útil recurrir a este esquema que viene en este artículo, me pareció bastante interesante. En este diagrama, pues bueno, se puede observar que los factores implicados son 6. La anatomía radiológica, en la cual tenemos la densidad y los implantes y las cirugías, las características de la lesión, en la cual vemos algunos factores como el tamaño, como la apariencia, los factores técnicos que involucran propiamente al médico radiólogo, como el método de lectura, la capacitación que tiene, la percepción para detectar las lesiones y pues bueno, métodos de distracción durante la lectura de estos mismos estudios. La siguiente causa, pues bueno, está propiamente asignada a los equipos. En esta debemos de tener en cuenta el mantenimiento, la antigüedad, los controles de calidad, los propiamente relacionados con el técnico radiólogo y aquí lo más importante, el posicionamiento que ya lo habíamos mencionado, otros factores como la compresión de la mama, que es muy importante comentarle a la paciente por qué debemos comprimirla. Uno es para disminuir la radiación, lo segundo es para mantener la mama fija en la pared torácica y que así sea un estudio de buena calidad. La exposición también de los estudios de rayos X. Y ya como último factor, pues bueno, es el factor ambiente, en donde influyen personas, el ruido externo, los negatoscopios, la iluminación y pues bueno, los monitores adecuados para la lectura de mastografía. Todas estas son causas de falsos negativos. Vamos a irlas desglosando. La primera es la anatomía radiológica de la mama. Recordemos que la alta densidad radiológica y la presencia ya sea de implantes o de eventos quirúrgicos previos son circunstancias que pueden actuar como inductores de falla. Es importante destacar el efecto de la alta densidad radiológica de la mama que disminuye la capacidad de detectar las lesiones. Tenemos aquí una mastografía en proyecciones MLO bilaterales, en donde vemos un tejido de densidad tipo C, ¿no? Entonces es importante hacer historia clínica, platicar con las pacientes y ver si ha habido las cirugías o ver si hay implantes, pues bueno, la necesidad o no de realizarles estudios complementarios para dilucidar todas las dudas y poderle dar un adecuado diagnóstico a nuestras pacientes. En cuanto a la radiología, anatomía radiológica de la mama, pues bueno, recordemos que la ACR divide a la densidad mamaria en 4 tipos, la densidad A, B y la densidad C y D, que son las que nos atañen en esta plática. Y pues bueno, en esta esquemita las vemos, la densidad A es un tejido de predominio graso, en la densidad B hay factores residuales de tejido, en la densidad C es un tejido heterogéneamente denso y la densidad D es un tejido extremadamente denso.
Como sabemos, es un punto importante la densidad, ya que disminuye la sensibilidad del tamizaje y en sí de la naturaleza de las lesiones, como el carcinoma lobulillar, que es un dolor de cabeza para los médicos radiólogos especialistas en mama y que en la mayoría de los casos no es posible evaluarlo en ambas proyecciones. Según el Colegio Americano de Radiología, pues bueno, tenemos estos 4 tipos de densidades. Y recordemos que la sensibilidad disminuye a medida que aumenta la densidad mamaria. Entonces, es un factor también pronóstico y un factor de riesgo ya conocido. Tenemos este caso de una femenina que acudió con nosotros a la fundación a un tamizaje. Tenemos una mastografía bilateral en proyecciones convencionales, MLO-CC, en donde vemos un tejido tipo C, ¿no? Heterogéneamente denso. Eh, la verdad es que pues no llamó muchos hallazgos la atención. Digo, tiene calcificaciones de tipo benigno, la piel es delgada, los ganglios son reniformes, con centro radiolúcido, el pezón está bien perfilado, no se le ven lesiones aparentes. La paciente se pasó a un ultrasonido debido a la densidad mamaria y bueno, hacia el cuadrante superior externo de la mama derecha encontramos este nódulo sólido, irregular, con sombra lateral, avascular al Doppler, de aproximadamente 2 centímetros de eje largo, pues bueno, se biopsió y fue un carcinoma ductal infiltrante. Entonces, por eso es tan importante una mama densa, el contexto de una mama densa. Lo siguiente del esquema de los falsos positivos son las características de la lesión. Con respecto a los inductores de fallas vinculados a la propia lesión, el tamaño influye, ya que cuanto más pequeña es la lesión, mayor es la probabilidad de que no sea detectada. Hay lesiones igual que por su localización son difíciles de evaluar en la mastografía. Las lesiones que igual que tienen una densidad muy similar al tejido mamario normal también son difíciles de detectar. En este ejemplo, tenemos una proyección CC en una densidad tipo C, calcificaciones benignas, pezón sin alteraciones, la piel está delgada. Sin embargo, hacia los tercios posteriores se alcanza a ver una zona densa. Solicitamos al técnico que hiciera una proyección, o sea, que jalara un poquito más de tejido posterior y pues bueno, encontramos este nódulo denso, irregular que se biopsió y pues bueno, salió un carcinoma. Recordemos también que hay cánceres que tienen características radiológicas que sugieren benignidad. Estos cánceres habitualmente, pues bueno, tienen márgenes bien definidos por la ausencia de reacciones desmoplásicas, no están asociados a calcificaciones o algún otro hallazgo, o a veces causan una mínima retracción o distorsión de las estructuras adyacentes. Las lesiones que tienen características que sugieren benignidad, generalmente las agrupamos en la categoría BIRATS3, que ya lo vamos a ver más adelante, y se denominan lesiones probablemente benignas. Para estas lesiones, pues bueno, recordemos que el seguimiento es cada 6 meses durante 2 años y tenemos un valor predictivo positivo de menos del 2% de que estas lesiones sean eventualmente un cáncer de mama. Y recordar que hay cánceres que se presentan radiológicamente benignos, como el tipo mucinos. Vamos a ver más adelante un ejemplo. En cuanto a las características de la lesión, pues bueno, tenemos aquí este otro ejemplo, una proyección MLO-ICC de la mama derecha, en donde, pues bueno, la verdad es que vemos aquí una simetría que si notan ustedes aquí en la proyección MLO modifica y se ve grasita. Sin embargo, pues bueno, la pasamos al ultrasonido y sorpresa, ¿no? Vimos esta lesión irregular, sólida, que tenía una extensión ductal y pues bueno, se biopsió y salió un carcinoma. Entonces, a veces esas lesiones que son muy similares al tejido o que tienen una densidad similar al tejido mamario, pues bueno, también nos condiciona, pues bueno, pérdida de la información. Las características propias de la lesión, lo que comentábamos hace rato, que algunas lesiones pueden simular lesiones benignas, como en este caso vemos una proyección MLO y CC, este nódulo denso, circunscrito, que bueno, había estado la paciente en seguimiento de BIRATS3. Al ultrasonido pues se ve únicamente un nódulo sólido, circunscrito, con tenue sombra lateral, avascular al Doppler. Realmente no nos condicionaba ningún hallazgo de sospecha, sin embargo fue un nódulo que creció, se mandó a biopsia y pues bueno, el reporte fue de un carcinoma mucinoso. Entonces también tenemos que tener en cuenta
las características de la lesión, porque muchas veces, pues bueno, pueden simular algo benigno, sin embargo, ser este tipo de cánceres, que aunque son poco frecuentes, pues bueno, los tenemos que tener en cuenta. El siguiente causa de falso negativo es el desempeño del médico radiólogo. En la actualidad, pues el médico radiólogo reconoce múltiples inductores de falla que pueden estar tanto en su capacitación, en el método utilizado para analizar las imágenes o en las limitaciones propias de la percepción humana. Debemos mencionar que la causa más frecuente de falsos negativos de cualquier técnica de imagen, incluyendo la mastografía, pues bueno, desgraciadamente es un error por parte del médico, ya sea por omisión o por mala interpretación. Tenemos como varios factores, entre ellos la distracción, la metodología, la percepción y la capacitación. El error puede ser por omisión, es decir, que no se detecta la lesión visible en imagen, o por mala interpretación. Existen varias circunstancias que pueden actuar como inductores de estos errores. La distracción, a su vez, puede estar provocada, entre otras causas, ya sea por fatiga, por sobrecarga de trabajo o por un entorno inadecuado, ¿no? En donde estamos dictando. El error también puede estar causado por una metodología inadecuada en el análisis de las imágenes, ya sea porque no llevamos una manera simétrica de compararlas, o porque no tenemos la costumbre de hacer la comparación con los estudios anteriores, ¿no? A veces es tan importante tener esos estudios anteriores porque puede haber cambios mínimos que pueden hacer la diferencia o no en una paciente. Por desconocimiento de los datos clínicos también, por no usar los complementos de manera adecuada, ya sea proyecciones adicionales, tomosíntesis en caso de tenerlo, o el ultrasonido, que es la herramienta que más a la mano tenemos. Finalmente, pues bueno, es necesario destacar que la mayoría de los errores de interpretación de las imágenes se debe a una capacitación insuficiente por parte del médico. Tenemos otro tipo de errores que se llaman errores aliterativos. Estos ocurren cuando el médico que analiza una imagen se deja influenciar por una interpretación errónea anterior, realizada ya sea por otro médico o por nosotros mismos. Pues bueno, debemos de tener en cuenta que todos cometemos errores, ¿no? Entonces, no hay médico infalible ni médico que no nos hayamos equivocado, pero lo importante es poder aprender de esos errores para tener una mejor percepción en los estudios y ofrecerle a las pacientes pues un mejor diagnóstico. Tenemos este ejemplo en donde tenemos una mastografía convencional en proyecciones MLO y CC. Es una paciente de 62 años, su madre con antecedente de cáncer de mama a los 60. En el 2019 acude con nosotros a la fundación y pues bueno, vemos que es una densidad tipo C. ¿Qué nos llama de primera instancia la atención? Esta simetría que vemos en el cuadrante superior externo de la mama derecha. Es una simetría que no modifica, sí, se ve un poco de grasa, ¿no? No hay ningún hallazgo asociado, ni distorsión, ni microcalcificaciones. Hicimos el ultrasonido, lo reportamos únicamente como tejido normal, la paciente se dejó en un BIRAT-3, sin embargo, por cuestiones de la pandemia ya no acudió, y posteriormente en el 2021 acude porque se tocaba un nódulo en la mama izquierda, ¿no? Entonces, seguimos viendo ese tejido denso, esa asimetría focal en el cuadrante superior externo, y en la interlínea de los cuadrantes internos, en el tercio posterior, vemos este nódulo denso de márgenes irregulares. No se asocia a calcificaciones ni a ningún otro hallazgo. Se hizo el ultrasonido intencionado y pues bueno, se identificó este nódulo sólido con sombra posterior, con reforzamiento acústico. En el interior es heterogéneo, de márgenes microlobulados y extensión ductal. Se hizo una biopsia y reportó un carcinoma ductal. ¿Cuál es el motivo de este ejemplo? Vamos a ver las imágenes del 2021, pues bueno, tenemos ambas imágenes. Nos dejamos llevar en un principio por la asimetría focal que vimos en el cuadrante superior externo y no nos percatamos de esta pequeña zona que correspondió posteriormente al nódulo que la paciente refirió. Entonces, a veces eso sucede, que hay hallazgos más significativos en la mama contralateral o incluso en la misma mama, que ya nos cegamos y ya no nos permiten evaluar adecuadamente el resto del tejido. Esto es lo que pasó con esta paciente. En cuanto al desempeño del médico radiólogo, si no se sigue esta metodología como en el caso anterior, pues bueno, se puede derivar en un falso negativo. Una metodología adecuada en este caso exige la realización tanto de proyecciones adicionales
compresiones focalizadas, localizadas para eliminar estructuras superpuestas si consideramos que es una asimetría focal y poder ver con mayor detalle la totalidad del contorno de las lesiones. Si no se sigue la metodología del caso, puede derivar en un falso negativo. Una lesión visible en la mamografía en un sector de una mama puede captar totalmente nuestra atención y hacer que olvidemos analizar el resto de las mamas, lo que nos pasó en el ejemplo previamente que presentamos. Si cayéramos en este error, se denomina visión túnel o satisfacción de búsqueda. Podríamos omitir otra lesión sospechosa situada en otra región de la misma mama o de la mama contralateral. Entonces, pues bueno, debemos de tener muchísimo cuidado y aunque veamos un hallazgo muy sugerente, no solamente de malignidad, sino que pueda ser benigno, que pueda ser una simetría únicamente, pues bueno, evaluar completamente las mamas para que no nos pase este tipo de errores. Lo siguiente está causa de falsos negativos, pues está directamente asociada a los equipos. Como lo mencionábamos, pues bueno, lo que interesa en estos es la antigüedad de los equipos, el mantenimiento, los controles de calidad. En cada centro debemos de contar con protocolos de control de calidad en donde se definirán las funciones de cada uno de los involucrados. Cada centro debe de contar con la participación siempre de un físico médico que esté en el proceso del control de calidad de los estudios. Esta imagen se las traje para ejemplificar una imagen que teóricamente debe de ser la que debemos ver, en donde vemos una flor bien definida, una imagen con poco contraste, la imagen no se ve tan negra, no se definen bien los petalitos de la flor, una imagen con poca resolución, pues bueno, por supuesto que se ve borrosa, y una imagen que tiene las dos, poco contraste y poca resolución. Entonces tenemos que estar al día con nuestros controles de calidad, porque eso hace que podamos dar un buen diagnóstico o no a nuestras pacientes. Lo siguiente es el desempeño del técnico radiólogo. Con respecto a la actuación de los técnicos radiólogos, pues bueno, se reconoce como principal inductor de fallas en mastografía un posicionamiento inadecuado de la paciente durante el estudio. Estos errores pueden determinar que la lesión no sea visible adecuadamente en la imagen y pues bueno, su ocurrencia habitualmente está vinculada ya sea a una falta de capacitación o igual a una sobrecarga de trabajo. En estos casos, cuando nosotros detectamos un mal posicionamiento, como el que pusimos en el ejemplo pasado, en donde en esta proyección CC alcanzamos a observar una parte de pues un nódulo denso y ya posteriormente que mandamos a repetir la imagen en CC vimos este nódulito denso irregular. Pues bueno, en estos casos, nuevamente, el médico debe de solicitar la repetición del estudio y debe de indicar los errores cometidos, ¿no? Porque no solamente basta con decirle al técnico, me repites esta imagen o me haces otra proyección adicional, sino hacerle ver cuál fue su error y por qué es tan importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante? En estos casos, si ni siquiera hubiéramos tenido al menos asomada esta lesión, la paciente se nos va con esta lesión y seguramente el siguiente año que regresará con nosotros ya va a ser una lesión más grande y recordemos, peor pronóstico, la sobrevida disminuye y los costos, por supuesto, incrementan. Tenemos ahora bien también zonas sospechosas donde una densidad tiene más probabilidad de presentar una verdadera lesión. El triángulo de grasa postero-interno en la proyección cráneo-caudal, que es este, y postero-inferior en la proyección MLEO. Y por supuesto, pues bueno, toda la línea posterior de la grasa retromamaria en ambas proyecciones, ¿no? Es una zona muy frecuente de lesiones generalmente sospechosas. Entonces, la evaluación constante del posicionamiento es muy importante. Es también muy importante hacerle saber a la paciente por qué se le está repitiendo el estudio y, pues bueno, otro tópico también a tener en cuenta son los artefactos, ¿no? La evaluación constante de los artefactos es crucial para obtener una imagen de buena calidad. En esta imagen MLO tenemos una imagen de artefacto fantasma. Hay algunos artefactos que afectan la imagen, o sea, que ya no pueden ser diagnósticas. Hay algunos otros artefactos que, bueno, pues bueno, los conocemos, no sé, desodorante, píxeles, todo lo demás, que no afectan como tal el diagnóstico para la mama. La ausencia de estos artefactos en un estudio de mastografía es señal de que estamos prestando atención al trabajo que realizamos día a día
ya sea tanto en los artefactos como el posicionamiento, y esto para lograr unas imágenes óptimas, ya que en algunos de los artefactos mencionados realmente puede influir, lo que comentábamos, en la evaluación diagnóstica. El siguiente punto es el ambiente para interpretar. El ambiente donde se realiza el diagnóstico puede ser un generador de fallas si existen condiciones que provoquen una distracción. Hay que eliminar los ruidos molestos, la gente circulando y las condiciones de visualización inadecuadas. Actualmente, pues bueno, ya contamos con monitores de grado médico especiales para la lectura de mastografías y pues bueno, al menos estos tienen que ser de 5 megapíxeles. Los negatoscopios, cuando todavía los tenemos en nuestros hospitales, pues bueno, al menos tienen que ser de 5000 luxes y estar bien al pendiente de que nuestras salas de mastografía tengan las condiciones, de lectura de mastografías, que son los cuartos azules, tengan las condiciones óptimas para la lectura de las mismas, ¿no? Se recomienda generalmente que tengamos una distancia del monitor, de donde estamos sentados al monitor, entre 30 y 60 centímetros, que no nos den el reflejo de luces en la parte posterior, no tener música, no tener ruido, todo eso provoca distracciones y por supuesto, pues bueno, un error en la interpretación de los estudios. Tenemos ahora bien, en otro artículo encontramos estos errores frecuentes de falsos negativos. Tenemos hallazgos en una sola proyección, la mala aplicación del BIRATS, la satisfacción de encontrar el cáncer de crecimiento lento, nuevamente la mama densa, benignidad versus malignidad, error de la técnica o de posicionamiento y la mala correlación entre las pruebas de imagen y el contexto clínico. Entonces, los hallazgos en una proyección, pues bueno, tenemos la simetría versus asimetría focal, ¿no? El sistema BIRATS define a la simetría como una lesión que solamente es vista en una de las proyecciones y a la simetría focal como aquella que es visible en dos proyecciones. La mayoría, el 80 o un poquito más, el 83% corresponde a un artefacto de sumación. Entonces, a veces con las proyecciones adicionales o con el cambio de proyección podemos dar este diagnóstico. Sin embargo, pues bueno, hay una proporción bastante alta, entre el 9 al 38% de los cánceres no diagnosticados que se presentan como una asimetría. Esto significa que aunque la mayoría de las veces las asimetrías representan un hallazgo no patológico, pues bueno, pueden suponer errores de interpretación. Detectar las pocas asimetrías que pueden presentar un cáncer mediante la presencia de tejido en la proyección ortogonal que puede ocultar una verdadera lesión o los puntos ciegos, ¿no? Nuestro objetivo como radiólogos en este punto reside en detectar las pocas asimetrías en una proyección que representan los cánceres y pues bueno, los puntos ciegos son aquellos puntos en las proyecciones radiológicas de la mama en los que pueden incluirse parte de la, que no pueden llegarse a incluir las lesiones debido a la localización que tenemos. En las proyecciones CC, los puntos son en el extremo superior, en el externo, en el interno o en el pliegue inframamario, y en la proyección MLO también es en el pliegue inferointerno y los tejidos posteriores. Nuevamente seguimos con el hallazgo en una sola proyección, localización de zonas sospechosas, que éstas se encuentren o no asociados a otros hallazgos. Esto es muy importante. Aquí tenemos una simetría, solamente se los traje en una proyección, pero es una simetría focal que aparte está asociada a un ganglio denso. Entonces eso nos indica que tenemos que realizarle un estudio más. El ejemplo que les puse en un principio, en donde esa lesión muy posterior, pues bueno, no estaba delimitada y bueno, al hacer un nuevo posicionamiento ya salió. Pasos a seguir para una adecuada valoración, pues bueno, debemos de comparar siempre con estudios anteriores, ¿no? Yo creo que también un pilar fundamental, porque puede haber cambios mínimos muy sutiles que pueden hacer la diferencia en las pacientes. Y por supuesto, si tenemos a la mano, hacer proyecciones adicionales y por supuesto el ultrasonido, que es lo que más accesible tenemos. No, una simetría, recordar, en una proyección sin tejido en las proyecciones ortogonales, que no está localizada en un punto ciego, sospechoso y que no hay ningún otro hallazgo asociado, lo podemos dejar como un hallazgo benigno y un control, pues bueno, anual.
Los siguientes son la mala aplicación del BIRAT. Generalmente esto no sucede con las microcalcificaciones, de verdad que a veces son como un poco un dolor de cabeza. El BIRATS, pues bueno, ya cambió, o son típicamente benignas y son un control anual, o son sospechosas y van a una biopsia y dependiendo del tipo y la distribución es la letra que se les asigna. Y pues bueno, los BIRATS 3, ¿no? Esta es una categoría que tiene la mayor variabilidad interobservador. Debemos recordar que es una categoría que engloba lesiones con una probabilidad de malignidad menor del 2%, sin embargo lo tenemos y esto hay que hacérselo saber a la paciente. Y pues bueno, es un error incluir en este apartado la lesión que ofrece dudas, ¿no? Si alguna lesión nos ofrece dudas, si por alguna razón no tenemos certeza de que esto sea benigno, mejor mandarlo a biopsia. La satisfacción de encontrar. Se denomina así al error de terminar la búsqueda en cuanto encontramos algo. Esto es un error muy frecuente que subestima la extensión de un cáncer, ¿no? Lo que comentábamos en el caso anterior, esa asimetría del cuadrante superior externo de la mama derecha, que al momento de verla y como es tan evidente, a pesar de que es un tejido muy denso, nos hizo dejar de lado la mama izquierda en esa interlínea de cuadrantes internos que posteriormente se convirtió en un nódulo de mayor tamaño y un cáncer para la paciente. Esto es terminar la búsqueda en cuanto encontramos algo, ¿no? La manera de evitarlo consiste no solo en no detenernos, sino o sea, cuando vemos un hallazgo, sino más bien intensificar la búsqueda tanto de la mama afectada como de la mama contralateral cuando encontramos un primer hallazgo sospechoso, evitando así la tendencia de relajar los niveles de atención en los estudios de imagen. El cáncer de crecimiento lento, pues bueno, el cáncer puede crecer lentamente a lo largo de los años, puede tardar en crecer varios años. Los artículos manejan que el tiempo de duplicación puede estar entre los 40 días y hasta los 5 años, ¿no? El desconocimiento de ello, pues bueno, puede llevar a un error de pensar que una lesión estable respecto a estudios previos, por definición, es benigna, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante. ¿Cómo evitamos estos errores? Pues bueno, tenemos que seguir dos reglas importantes y que también se aplican en los otros puntos es comparar con estudios previos, los más antiguos que tengamos. A lo mejor es recomendable decirle a la paciente que guarde los dos estudios anteriores. Ahorita ya es más fácil y más si repiten los estudios con nosotros porque pues bueno, ya tenemos un sistema de PACS en donde podemos estar revisando sus estudios anteriores. Sin embargo, no basta con tenerlos, sino con revisarlos, ¿no? Entonces, siempre comparar con los estudios previos, al menos 2 años de antigüedad, es una buena costumbre y que va a hacer que nosotros disminuyamos esta tasa de errores y las características de la lesión. Si las características se imponen, o sea, aunque la lesión esté estable durante mucho tiempo, durante todos esos controles, pero en alguno de esos controles hay una cosa que no nos gusta en la morfología, en el contenido, o algo que nos llame la atención y que haya cambiado, siempre debe de predominar la morfología en todos los casos, ¿no? Incluso en la elastografía, aunque la elastografía sea una elastografía que no nos aporte mayor dureza, pero si es una lesión que morfológicamente es sospechosa, no debemos de posponer la biopsia. La mama densa nuevamente se vuelve a presentar. La densidad, la alta densidad supone una fuente de error porque puede ocultar un cáncer subyacente y además constituye un factor de riesgo independiente para desarrollar cáncer de mama. Disminuimos la probabilidad del error en el manejo de la mama densa siguiendo 2 pasos. Buscar hallazgos visibles, incluso en mastografía de alta densidad, ya sea microcalcificaciones, distorsiones de la arquitectura, simetrías, alteraciones en el contorno. Entonces, pues bueno, hay que buscar siempre esos hallazgos visibles o sutiles. Y 2, complementando con estudios adicionales, llámese ultrasonido o llámese proyecciones adicionales. Tenemos aquí este ejemplo, entonces en una mama densa encontrar ese coyote de ese color naranja entre todo ese bosque ya de otoño es difícil. Así mismo el conejo, ¿no? Es un ejemplo de lo que debemos hacer en las mamas densas. Lo siguiente es la benignidad versus la malignidad. Es frecuente el solapamiento entre estas dos condiciones, benignas y malignas, en la semiología de una lesión. Y la solución para manejar esta situación, pues es simple. Cuando se solapan hallazgos benignos con malignos, las características más sospechosas de malignidad son las que deben indicarnos el tratamiento. Lo siguiente es el error de la técnica o el posicionamiento, o sea, de la técnica de tomar la mastografía, que ya lo vimos.
una mastografía realizada con una posición o una técnica inadecuada tiene mayor probabilidad de un error diagnóstico. La labor de nosotros como médicos es efectuar un control de calidad en todos los estudios y ya sea que, hacer una educación con nuestros técnicos radiólogos y el control de calidad. Si las proyecciones mastográficas deben de ser simétricas, deben de incluir la mayor cantidad de tejido posible y seguir las normas como más básicas que son el pezón tiene que estar perfilado, el músculo pectoral debe de verse oblicuo en las proyecciones MLO, debemos incluir pliegue inframamario, la línea posterior al pezón no debe de pasar el centímetro entre una y otra, la misma cantidad de tejido externo e interno en las proyecciones craneocaudales y pues bueno, las regiones retromamarias es muy importante evaluarlas. La correlación con las pruebas de imagen. Cada prueba de imagen representa la realidad de una mama de diferentes formas y una misma lesión puede tener una apariencia diferente y su localización puede parecer distinta. Si no entendemos estas diferentes posturas, las diferentes posiciones de la mama y la compresión de la misma entre la mastografía, la ecografía y la resonancia, pues bueno, podemos llegar a tener errores. Recordar que todas las mamas son diferentes. La lesión con apariencia diferente también y siempre es importante correlacionar mastografía, exploración física y el ultrasonido. Por supuesto, si tenemos otros métodos de imagen, pues bueno, comparar con esos otros métodos de imagen, pero siempre debemos de estar buscando cualquier referencia que sea visible en todas nuestras pruebas, ¿no? En las pruebas de mastografía, en las pruebas de ultrasonido y por supuesto también basarnos en la exploración física. Lo siguiente es la correlación con el contexto clínico. El desconocimiento o mala interpretación del contexto clínico puede condicionarnos un error diagnóstico. La información que aporta la paciente y los médicos que la derivan influye directamente en la calidad de nuestro trabajo. Hay que tener información aportada por el paciente, por el técnico o por los médicos referentes. Muchas veces nuestras técnicas son las que nos informan si le palparon algo, si durante la compresión salió líquido a través del pezón, si ven retraído el pezón, si ven retraído la piel o si ven algún cambio, ¿no? Muchas veces, tenemos que apoyarnos con nuestro equipo de técnicas porque ellas son las que nos dan la pauta para pues hacer una diferencia en el diagnóstico. Entrevista y exploración como parte de la práctica se debe ya de instaurar a nosotros como médicos radiólogos. Por supuesto que si algo nos llama la atención y a la mano no tenemos quien nos apoye en esta situación, pues bueno, a lo mejor salir a hablar con la paciente e interrogarla. Y por supuesto el abordaje multidisciplinario, ¿no? Que es muy importante tener contacto con todos los médicos referentes de nuestras pacientes. ¿Qué debemos de hacer para eliminar los falsos negativos? Pues bueno, se deberán de considerar los siguientes procedimientos para descartar falsos negativos. El control de calidad, ¿no? Para lograr una alta calidad en la mamografía debemos seguir un programa de control y garantía de calidad que incluyan test específicos para cada etapa del proceso, los controles de calidad de los equipos que sean de acuerdo a la norma. La capacitación del equipo del trabajo, ¿no? También debe de haber pues una capacitación continua, tanto para técnicos como para médicos, en el posicionamiento, en las actualizaciones, en los cursos y pues bueno, estar al pendiente de todo esto. La doble lectura de las imágenes, por supuesto que esto nos reduce mucho los falsos negativos, sin embargo, pues en muchos centros no es posible por la cantidad de trabajo, pero sería lo ideal, ¿no? Que un estudio lo vieran 2, incluso 3 médicos radiólogos para poder así disminuir estos falsos negativos. Y pues bueno, en algunos casos la detección asistida por computadora, ¿no? Que también es de mucha ayuda, sin embargo, pues bueno, el que va a tener al final la palabra definitiva va a ser el médico radiólogo. También, pues bueno, compromiso firme por parte de las directivos de nuestros centros de trabajo para esos controles de calidad, de capacitación de los equipos, de la doble lectura de las imágenes, ya que si no hay pues una buena inversión en estos centros de trabajo, pues bueno, los controles de calidad en todos los aspectos disminuyen. Y bueno, como conclusiones, tenemos que la mastografía no previene el cáncer de mama, solo detecta precozmente para así poder dar un tratamiento que modifique su evolución ulterior y la esperanza de vida de nuestras pacientes. Los falsos negativos de la mastografía tienen un origen multifactorial. Es importante entender dónde y cómo puede generarse la falla que conduce hacia un falso negativo. El análisis de las fallas puede ayudarnos a conocer nuestras debilidades y a extraer de ellas una enseñanza.
Con este conocimiento puede adoptarse medidas para reducir la probabilidad de su ocurrencia. El error existe y forma parte de nuestro trabajo, o sea, esto es inevitable y por ello tenemos que asumir nuestro error, entenderlo y trabajar para no repetirlo, ¿no? O para reducir la presencia de ese mismo error. ¿Qué nos sucede? Que a veces vamos como encarrilados y mandamos a nuestros pacientes con controles anuales y cuando nos toca un cáncer, híjole, como que nos volvemos a detener y otra vez nuevamente vamos avanzando poco a poco. Pero bueno, entonces tener en mente eso, que el error va a existir siempre. Y también el no error, ¿no? También existe el cáncer visible, que no es detectable en forma ya sea de un hallazgo inespecífico o benigno, y el no diagnosticarlo no debe de ser considerado como un error. La lectura, bueno, el tipo de lectura radiológica que reduce al mínimo la probabilidad de los errores es la lectura radiológica cuidadosa. Entonces, pues bueno, esto para beneficio de nuestras pacientes y para crecer poco a poco. Recordemos que en el equipo pues de tamizaje incluyen 3 cosas importantes: el médico radiólogo, el técnico radiólogo y los controles de calidad de nuestros equipos. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestras pláticas del día de hoy. Les dejo mis correos por si tienen alguna duda.